Hola a todos chicos, en este video voy a hablar de probabilidad. Y vamos a hablar de la diferencia entre permutación y combinación. Vamos a empezar con la definición de probabilidad. La probabilidad mide qué tan posible es que ocurra un evento determinado cuando no estamos seguros del resultado. Otra forma de decirlo es que mide la frecuencia de los resultados que se puede obtener al realizar un experimento. Es decir, nada más vamos a determinar qué tan probable o qué tan posible es obtener un resultado al realizar un experimento o durante un evento. La probabilidad se puede medir en números decimales o en porcentajes. La probabilidad se denomina con la letra P. Y entre paréntesis se anota la condición con la que vamos a trabajar para determinar la frecuencia de esa condición. Es decir, aquí vamos a anotar el valor que queremos saber qué tantas veces va a suceder. Esto que acabo de anotar se lee probabilidad de que suceda A. ¿Cómo se determina? El número de casos que satisfacen mi condición es decir, de cuántas maneras se puede satisfacer que suceda A sobre el número de casos posibles. Esta es la fórmula que voy a utilizar para determinar la probabilidad de obtener los resultados durante un evento. Para explicar cómo se utiliza esta fórmula, vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a trabajar un ejemplo muy común, que es un cubo como el que se utiliza para los juegos de mesa, con 6 caras y en cada una de las caras viene marcado un número. Para este ejemplo queremos determinar la probabilidad de obtener un número 2 al lanzar el dado. Entonces vamos a anotar probabilidad de obtener el número 2. Ahora vamos a determinar el número de casos posibles. Para esto tenemos que encontrar el número total de resultados que podríamos obtener, es decir, todos los números que tiene el dado. Todos los números que tiene el dado son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas son todas las posibilidades que yo puedo obtener al lanzar el dado. Este conjunto de números que yo acabo de anotar también se conoce como el espacio muestral. El espacio muestral es la cantidad de elementos que yo puedo obtener al realizar un experimento. Entonces, estos son todos los números que yo puedo obtener al lanzar el dado. ¿Ok? Este es también mi número de casos posibles. Ok. Ahora, ¿cuáles son los casos que satisfacen mi condición? Mi condición es el número 2. ¿Cuántas veces puede caer el número 2 al lanzar el dado? Solo una vez. Entonces, el número de casos que satisfacen mi condición es igual a 1. Solo una vez puede caer el número 2. Sustituyendo en la fórmula, la probabilidad de que yo obtenga un 2 al lanzar el dado es 1 sobre 6, que son los 6 elementos que yo tengo dentro de este conjunto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con este mismo dado, con este mismo cubo. Ahora quiero determinar la probabilidad de que yo obtenga solo números pares. Al lanzar el dado una vez, ¿qué probabilidad tengo de obtener un número par? Nuevamente, ¿cuál es el número total de posibilidades? Es decir, ¿cuál es mi espacio muestral? Pues los números que se pueden obtener al lanzar el dado. Todos los números que yo puedo obtener al lanzar el dado. Entonces, mi espacio muestral tiene 6 elementos.
que es mi número de casos posibles. Ahora, de esos 6 elementos, ¿cuál es mi número de casos que satisfacen mi condición? Es decir, ¿cuántos números pares puedo obtener al lanzar el dado? Pues aquí tengo el número 2, número 4 y número 6, que son los números pares que se pueden obtener al lanzar el dado. El número de casos que satisfacen mi condición es igual a 3, que son estos 3 números pares que pueden obtenerse al lanzar el dado, 3 elementos. Sustituyendo en la fórmula, la probabilidad de obtener un número par al lanzar el dado es igual a 3, que es el número que satisface mi condición, sobre 6, que es el número total de casos posibles. Simplificando, obtengo un medio. Ahora, si vemos aquí, la probabilidad de encontrar 2 es 1/6 y la probabilidad de encontrar un número par son 3/6. 3/6 es más grande que 1/6. Quiere decir que es más probable que yo encuentre un número par al lanzar el dado a que obtenga solamente el número 2. Ahora, aquí lo estoy escribiendo en fracción, pero las probabilidades también se pueden escribir en porcentaje. ¿Cómo se escriben? Un medio es igual a 0.5. Para escribir en porcentaje, lo único que tengo que hacer es multiplicar este 0.5 por 100. Y entonces, la probabilidad de encontrar un número par, en este caso, es igual al 50%. Y en el caso de la probabilidad de encontrar 2, 1/6 equivale a 0.1666 periódico. Multiplicando por 100, yo obtengo que la probabilidad de encontrar un 2 al lanzar el dado es 16%. Entonces tengo más posibilidades de encontrar un número par que de encontrar solamente un número 2. Muy bien. Ya una vez definida la probabilidad, vamos a hablar de la diferencia entre permutación y combinación. Ambos se utilizan para determinar el número de elementos del espacio muestral cuando se tiene que ordenar o combinar elementos. La principal diferencia que tienen ellos es el orden. Cuando se nos pide determinar de cuántas maneras se pueden ordenar o combinar cierto número de elementos, es ideal que se haga la pregunta: ¿importa el orden? Es decir, ¿es importante la manera en que van a quedar organizados tus elementos? Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces vamos a trabajar con una permutación. Pero si la respuesta a esta pregunta es no, entonces estamos trabajando con una combinación. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro en qué caso se usa la permutación y en qué caso se usa la combinación. Aquí está el ejercicio. De un grupo de 8 estudiantes se quiere elegir jefe de grupo, suplente y vocal. La pregunta es, ¿cuántas maneras se puede escoger a los estudiantes? ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer para saber si voy a utilizar permutación o combinación es preguntar: ¿es importante el orden al momento de escoger a los estudiantes? Ok, vamos a ver, tengo 8 estudiantes. Por ejemplo, Ana, Bianca, Carlos, Daniel, Ernesto, Fabiola, Gerardo y Hugo, ¿no? Para no olvidar los nombres. Ok, están mis 8 estudiantes. Vamos a poner un ejemplo de cómo los elegiríamos. Ok, uno va a ser mi jefe de grupo. El siguiente va a ser el suplente. Si falta el jefe de grupo, tenemos al suplente, para no quedarnos solos, y el vocal.
nos va a ayudar a comunicarnos, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que se hace la votación y de jefe de grupo nos queda Daniel. Como suplente nos queda Bianca. Y como vocal queda Hugo. ¿Ustedes creen que es lo mismo que Daniel sea jefe de grupo a que sea suplente? ¿O que Hugo sea vocal a que sea jefe de grupo? ¿Será lo mismo que Daniel, jefe de grupo, Bianca como suplente y Hugo como vocal? ¿Sea lo mismo a Hugo como jefe de grupo en lugar de vocal, Daniel como suplente y entonces Bianca como vocal? Yo creo que para ellos no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el puesto de vocal que el de jefe de grupo o estar de suplente. Entonces, en este caso, el orden es importante. Es importante cómo van a quedar acomodados los alumnos, quién va a tomar el puesto. ¿Ok? Entonces, como aquí es importante el orden, lo que se necesita es determinar una permutación para saber de cuántas maneras podemos escoger a los estudiantes que van a quedar en esos puestos. Entonces, vamos a ver la fórmula de permutación para poder resolver este ejercicio. Si tenemos un grupo de n elementos y los queremos ordenar en grupos de r elementos, donde el orden importa, trabajaremos con la fórmula de permutación, la cual es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Ok? N es el grupo de elementos que voy a estar ordenando. Para nuestro caso, n es igual a 8. Son todos los elementos que van a participar en este orden. ¿Sale? Todos. Y r es el número de elementos en el que estos 8 se van a agrupar. Para este caso solamente tengo 3. Estos 8 alumnos los voy a acomodar en grupos de 3. Entonces r es igual a 3. Entonces, sustituyendo en la fórmula, la probabilidad de acomodar estos 8 elementos en grupos de 3 es igual a 8 factorial, 8 menos 3 factorial. Ok, entonces vamos a resolver. 8 factorial y 8 menos 3 pues es 5 factorial. Acomodando. 8 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 y por 8. Uf. En el denominador, 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces vamos a simplificar esto. Desde 1 hasta 5 se divide desde 1 hasta 5. ¿Qué obtengo? Tengo 6 por 7 por 8. En el denominador nos quedaría 1. Ese resultado es 336. Es decir, acomodar a 8 estudiantes en grupos de 3 donde el orden es importante, tengo 333 formas de acomodarlos. Ahora, esta operación la pueden encontrar en su calculadora científica y la encuentran con así como está la fórmula, la van a encontrar. Viene una P mayúscula, una N y una R. Lo único que hacen para utilizar la calculadora es anotar el valor de N, presionar la tecla de probabilidad y agregar el valor de R y den igual. Aquí tenemos otro ejemplo. De un grupo de 8 estudiantes se seleccionan 3 para asistir a un evento escolar. La pregunta, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar estos 3 estudiantes? Entonces, para saber qué es lo que estamos determinando, si una permutación o una combinación,
lo primero que hacemos es preguntar. Entonces, ¿importa el orden aquí al seleccionar a esos 3 estudiantes? Como en el ejemplo anterior, tengo 8 estudiantes, ¿no? Ana, Bianca, Carlos, Daniel, Ernesto, Fabiola, Gerardo y Hugo. Entonces, vamos a ordenar a 3 estudiantes para que vayan al evento. Vamos a tomar a 3. Ana, Ernesto y Fabiola. Listo. Ahora, ¿importa el orden en que seleccioné a los estudiantes? Para ir al evento especial, ¿es lo mismo mandar a Ana primero, después a Ernesto, después a Fabiola, que mandar primero a Ernesto, después a Fabiola, después a Ana? En este caso, ¿es importante quién salga primero del salón o quién se suba primero al camión? Pues no, en este caso nada más es importante que vayan solo 3 estudiantes. De ese grupo de 8 solamente 3, sin importar quién vaya primero o quién vaya al final. Porque al final van a ir al mismo lugar, van a llegar al mismo lugar sin importar quién se suba primero al camión o quién se baje primero del camión, etc. Entonces, en este caso, el orden no es importante. Cuando el orden no es importante, estamos trabajando con una combinación. Entonces, para la combinación vamos a aplicar la siguiente fórmula. Para un grupo de n elementos que se van a organizar en grupos de r elementos, sin importar el orden, es una combinación que es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, muy parecida a la de permutación, solo que en este caso aparece este elemento r factorial en el denominador. Entonces, ¿quién es n? Como tengo un grupo de n elementos, n es el total de elementos con los que voy a empezar a hacer los grupos. N es igual a 8. ¿Cuántos elementos va a tener cada grupo que yo forme? Pues 3. Yo lo que quiero son grupos de 3 estudiantes para ir a ese evento. Entonces voy a sustituir para ver qué resultado me arroja. 8 elementos organizados en grupos de 3, sin importar el orden, es igual a 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial por 3 factorial. ¿Okay? Esto ya lo tenía yo hecho hace rato, lo voy a volver a escribir para que nos quede claro, ¿no? 8 factorial sobre 5 factorial multiplicado por 3 factorial. Entonces vamos a hacer operaciones. 8 factorial lo habíamos desarrollado para la permutación, pero vamos a repetirlo. El 8 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Aquí tenemos 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que multiplica a 1 por 2 por 3, que corresponde a 3 factorial. Simplificando, 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Se dividen y entonces nos queda 6 por 7 por 8 en el numerador y 1 por 2 por 3 en el denominador. 6 por 7 por 8, 336. Y 1 por 2 por 3 es igual a 6. Y esta división es igual a 56. Entonces, la forma de ordenar 8 estudiantes en grupos de 3, donde no es importante cómo salgan ordenados, se puede hacer de 56 formas. ¿Ok? O cuando es importante cómo estén ordenados, si trabajamos con la permutación. Aquí, como no es importante cómo salgan, nada más con agarrarlos de 3 en 3, se utilizó la combinación. Entonces, espero que esto les sea de utilidad.
y nos estamos viendo en otra cápsula informativa.